Muy buenos días a todos mis estimados amigos y hermanos. Saludos desde California, de parte de su servidor, el hermano José Gilberto Carrillo. Gracias a Dios que ya terminamos las 42 jornadas y creo que fuimos muy bendecidos con estas 42 jornadas. Ahora queremos hacer un epílogo. Usted sabe que cuando se escribe un libro, siempre hay prólogo, que es como un acercamiento a lo que se va a decir. Y tenemos un epílogo al final del libro, que es como ver en una forma retrospectiva, ver todo lo que se habló. Entonces vamos a hacer una especie de epílogo a el libro de las jornadas. Hoy no vamos a ver una jornada porque ya terminamos esas 42 jornadas, así como hubo una introducción a las jornadas. Ahora vamos a hacer un epílogo, una mirada panorámica retrospectiva, y para poder hacerlo, nosotros tenemos que ir al capítulo 10 de Primera de Corintios. Esta epístola de Primera de Corintios del apóstol San Pablo. Pienso que este capítulo nos ayuda a tener una visión de vuelo de pájaro de qué fueron las jornadas en general. Creo que ese fue el propósito del Espíritu Santo al inspirarle al apóstol San Pablo, de tener una mirada global, general. Entonces, vamos a comenzar en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Vamos a empezar desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Del 1 al 14. Primera de Corintios 10, del 1 al 14. A manera de epílogo en este estudio de las jornadas. Después vamos a ver, con la ayuda del Señor, otros pasajes que a lo largo de las jornadas se mencionaron, pero que ahora es necesario volverlos a ver para que tengamos un bosquejo completo o un esqueleto completo de este asunto. Amén. Vamos a ir entonces a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Vamos a leer aquí una parte. Ya les dije que vamos a estar ocupados en los versículos del 1 al 14. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Y empieza a hacer una descripción de algunas de las jornadas en forma representativa de todas las jornadas. No quiere el Espíritu que ignoremos estas jornadas. Fíjese que es muy importante para nosotros, los cristianos, atender lo que dice el Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Fíjese, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En estas pocas palabras, Pablo está sintetizando las jornadas
de Ramesés, de Sucot, de Etam, de Piairot, o sea, las primeras jornadas. Dice el versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Allí se refiere a la jornada del maná del desierto de Sin. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Ahí nos recuerda la jornada de Refidim y otras jornadas posteriores donde también se dio agua de la roca. Por eso dice, la roca espiritual los seguía. No era solo en Refidim, pero en Refidim fue la primera vez que salió agua de la roca. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ese es Ritma. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ahí tenemos Kibrot Hataaba, tumba de los codiciosos. ¿Se acuerda? Versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Eso fue en el monte de Sinaí, cuando Moisés estaba recibiendo las tablas y Aarón se quedó e hizo aquel becerro de oro. Mire pues, mire cómo sintetiza el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento todas las jornadas del principio. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Eso ya lo lleva hasta el campo de Moab en Sittim. Por la treta que les preparó Balac por consejo de Balaam. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ahí ya nos lleva a la jornada de Salmona. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Eso nos lleva a la jornada de Seelata. Y estas cosas, vuelve y repite el Espíritu, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Ok? Entonces el primer punto del mensaje de hoy, que no es una jornada, ya terminamos las jornadas, solamente estamos viendo así en una forma retrospectiva qué fue lo que pasó. ¿Se recuerdan ustedes que cuando empezamos a estudiar números, cuando nos acercamos a números, nosotros vimos hacia el frente y nos esperaban 42 jornadas? Ahora ya no estamos en el inicio. Ahora estamos en el final de las jornadas y tenemos que voltear a ver y vemos que ya caminamos 42 jornadas. Entonces, fíjense pues, el Espíritu Santo nos pone a nosotros una mirada panorámica. Nosotros ahorita podemos ver cómo ya caminamos 42 jornadas. Por supuesto que a través de todo este estudio hemos descubierto que esas 42 jornadas nos muestran todo nuestro crecimiento espiritual como hijos de Dios. O sea que Dios nos muestra cómo va a ser nuestra caminata. Proféticamente, Dios nos muestra cómo va a ser nuestra caminata de 42
jornadas. Y luego nos muestra, después de haber caminado las 42 jornadas, cómo nosotros terminamos nuestra carrera. O sea que Dios a nosotros no nos revela solamente lo que debemos vivir, sino nos revela nuestro futuro y nos ayuda a ver nuestro pasado. Nuestro futuro es poseer la tierra prometida. Y ahora que estamos ya al final de la 42 jornada, o 42ª jornada, nosotros vemos que antes de poseer la tierra, tenemos que revisar todo lo que hemos caminado. Por eso le llamamos una mirada panorámica. Eso nos ayuda a entrar al punto número 2. El punto número 2 es que Dios usa jornadas para ilustrarnos. Pero yo, por favor, quiero que no pasen desapercibida esta enseñanza. Porque al leer Primera de Corintios, capítulo 10, y leímos hasta el versículo 11, ustedes se dan cuenta que el Espíritu Santo es muy disciplinado, es muy consistente, porque de la manera que relata este asunto en el Nuevo Testamento y que dice que es para que nosotros veamos que esas jornadas son un ejemplo. En el griego ejemplo es tupos, que es la misma palabra tipos. O sea que todas esas son enseñanzas metafóricas para que nosotros no codiciemos. O sea que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, hermano, algo muy importante es que usted nunca descuide la parábola del pueblo de Israel como un esqueleto, como un bosquejo de lo que Dios quiere que usted aprenda. Y esto es maravilloso, hermano. Esto es preciosísimo, porque cuando nosotros usamos la historia del pueblo de Israel para entender nuestro progreso espiritual, entonces nos damos cuenta que una por una de esas jornadas, yo tengo todas las jornadas escritas, hermano, y fíjese que aquí en Primera de Corintios capítulo 10 hasta el versículo 11, nosotros llegamos hasta Seelata. O sea que solo en ese pedacito de Primera de Corintios 10, el apóstol, por medio del Espíritu Santo, nos está mostrando 19 jornadas. Quiero que las vea. Fíjese que nos fue mencionando poquito a poco, el progreso del peregrino. Salimos de Ramesés y luego fuimos a Sucot, a Etam, a Piairot, a Mara, a Elín. Acampamos ahí, pasamos el Mar Rojo, entramos al desierto de Sin, a Dofka, a Aluz, a Refidín, a Sinaí, a Kibrot Jataabá y a Aserot. Y luego llegamos a Ritma, Rimón Pérez, Limna, Risa y Seelata. Hasta allí vamos en el versículo número 11. Entonces, ahora entramos al punto 2, jornadas para ilustrarnos. Creo que cualquiera de nosotros se da cuenta que realmente estamos en los fines de los siglos. O sea que todo aquello era para nosotros. El propósito de todas aquellas jornadas es para amonestarnos. Por supuesto que para amonestarnos a nosotros, para que estemos abiertos a todas esas amonestaciones. No las pasemos por alto, porque Dios las preparó especialmente para estos tiempos, a quienes han alcanzado los fines de los siglos.
El libro de las jornadas es para los fines de los siglos. Así que si hubiera empezado solamente por decir, el que piensa estar firme, mire que no caiga, entonces no lo relacionaríamos con las jornadas. Pero mire cómo dice el versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué quiere decir, hermano, eso? ¿Qué quiere decir para nosotros el que piensa estar firme, mire que no caiga? Que todas estas jornadas son para ilustrarnos sobre muchas de las posibilidades de caer por la derecha, de caer por la izquierda, de caer de frente, de caer para atrás, de caer para arriba, de caer para abajo. Y Dios nos las ilustró de una manera prodigiosa por muchas partes para que no caigamos. Muy bien, el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Aquí vemos dos cosas. No es algo inhumano, no, son tentaciones humanas. Dios es fiel y no le va a permitir a Satanás llevarnos a algo que no podemos resistir. Solamente cuando ya las personas han insistido en rebelarse contra Dios hasta el último momento, es que Dios nos entrega a Satanás. Y allí sí estamos sometidos a un poder que no se puede resistir. Pero mientras tanto, estas tentaciones son humanas y se pueden resistir con la ayuda de Dios, porque Dios es fiel. Por eso dice, si no quedará también Dios, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Eso es lo que quiere decir Éxodo, salida. Cada jornada es una salida. Sí, una salida de un problema. Realmente los problemas fueron grandes problemas, pero siempre hubo salida. Salieron. Entonces dice, por tanto, y vuelvo a insistir en este por tanto. Si hubiera dicho solamente, amados míos, huid de la idolatría, pero dice por tanto, o sea, en el contexto de todas las jornadas se dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y en ese mismo contexto dice en el versículo 14, por tanto, amados míos, o sea que es para el pueblo del Señor, huid de la idolatría. Es decir, salir de todo lo que tenga el primer lugar que no sea Dios e ir a darle cada vez más lugar solamente a Dios. Entonces, vemos que este pasaje es una visión panorámica que nos recuerda las jornadas y nos llama la atención a esos ejemplos para adquirir de Dios amonestación. Fíjese, amonestación. Dios solo nos amonesta, nos dice, mira, ten cuidado, cuídate, no hagas esto, no hagas aquello, para que no caigas, Pero nos debe llamar la atención que todas son tentaciones humanas. Fíjese que no nos ha sobrevenido a nosotros cosas que son imposibles, dice el Señor, sino que son cosas humanas. Dios al pueblo de Israel lo probó con puras cosas humanas, lo mismo hace con nosotros.
nos prueba con cosas humanas, pero no quiero que pierda de vista que esas jornadas nos ilustran nuestra caminata, nos ilustran la manera en que nosotros nos vamos desenvolviendo en la vida. Ok, entonces ya vimos el primer punto, que es una mirada panorámica y que Dios usa las jornadas para ilustrarnos esa mirada panorámica. Usted ahora puede darse cuenta, y yo se lo repito e insisto, que en los versículos del 1 al 14 de Primera de Corintios 10, Dios muestra la correlación de 19 jornadas, desde salir de Ramesés hasta llegar a Seelata. Allí Dios las ilustra bien clarito, por eso podemos decir con claridad que esas jornadas son para ilustrarnos nuestra caminata. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora entremos al tercer punto, porque esas jornadas eran progresivas. Muy importante lo que estoy hablando. Se podría decir que estoy haciendo un resumen de todas las 42 jornadas para entenderlas en una manera práctica y maravillosa, hermano. Gloria a Dios. Dios no se confunde. Usted tiene que tener toda la claridad de este asunto. Pablo fue usado por el Espíritu Santo para mostrarnos por medio de las jornadas los tratos de Dios con nosotros. Por eso dice, no quiero que ignoréis, no quiero que ignoréis, no ignoremos, hermano. Quizá para ti esta es la primera vez que tomas un estudio completo de lo que es tu vida cristiana. Porque, hermano, hemos estudiado por años, pero ninguno nos había enseñado. Algunos leyeron el libro del Progreso del Peregrino de Juan Bunyan y les gustó porque van viendo cómo progresa el peregrino, pero la Biblia, con toda claridad nos enseña en el libro de Números. ¿Y quién se puede imaginar, hermano, que en el libro de Números está la fotografía de nuestra vida cristiana explicada en 42 jornadas? Eso no lo saben muchos cristianos. Usted dele gracias al Señor y repase esas 42 jornadas porque se le olvidan a uno, hermano. Cada una de ellas ha marcado en nosotros una etapa de nuestra vida. Perdone que insisto, pero dice que en la repetición está el aprendizaje. Amén. Entonces entremos al punto número 3, donde se nos muestra que estas jornadas son progresivas. No solamente sirven para que tengamos una vista panorámica, no solo sirven para que veamos cómo nos ilustra Dios nuestra vida, sino que ahora también el tercer punto debemos de darnos cuenta que son progresivas. Alabe a Dios, hermano. Alabe a Dios mientras yo tomo agua. Esas jornadas han sido jornadas progresivas. Los hermanos se recuerdan que las hemos comparado con los estadios espirituales que aparecen en la primera carta de Juan. Vamos a leer Primera de Juan para que los hermanos más nuevos que oyeron estas cosas más de pasada las tengan ahora presentes en este epílogo de las Escrituras que estamos presentando. Primera de Juan 2, 12, 13 y 14. Primera de Juan 2, 12, 13 y 14. Dice, por el Espíritu Santo, en gran fe del apóstol Juan. Dice así, versículo 12. Os he escrito a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Fíjense que cuando habla de hijitos por primera vez, habla en relación a la gracia. Fueron jornadas de perdón
de liberación, de gracia. Pero luego hace el contraste. Versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Ya no está hablando solamente de haber sido perdonados, sino de haber aprendido a conocer a Dios en sus caminos. Esos son padres. Luego dice, entre los hijos y los padres, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Estos son los que enfrentan los diversos problemas y pruebas. Ahora vuelve y menciona a los hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Claro, cuando dijo a los padres, habéis conocido al que es desde el principio, presenta todo el camino. Cuando habla de los hijitos, habéis conocido en el sentido que habéis comenzado a conocer. Luego vuelve a los padres, versículo 14, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, y lo repite. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Miren cómo Juan habla en fe, transmitiendo esa certeza en el nuevo hombre. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Casi siempre, esas luchas con el maligno aparecen entre los jóvenes. Fíjense que en la primera ocasión que habla de los jóvenes, les dice, os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y aquí dice lo mismo, sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Entonces vemos aquí el nivel de los hijitos, el nivel de los jóvenes y el nivel de los padres en general, que incluye lógicamente a los ancianos. Estas jornadas, como ustedes las pueden contar en Números 33, son 42 jornadas. En la Biblia, los números tienen un sentido espiritual. El número 42 se forma de muchas maneras y nosotros debemos de aprender a mezclar los números para saber de qué manera Dios nos revela su verdad. Anoche hablaba con la hermana Nuni. Ella me dice, pastor, estoy intrigada, he estudiado detenidamente la palabra y quiero saber de dónde sale el significado de los números. Ya ven que hemos repetido muchas veces que el número 1 es la unidad, que 2 es el testimonio, que 3 es la resurrección, que 4 es la criatura, 5 es la criatura con Dios, 6 es el hombre natural, 7 es plenitud, 8 es nuevo comienzo, 9 es la triunidad de Dios en resurrección, el 10 es prueba, el 11 es autoridad incompleta, el 12 es autoridad completa, el 13 es rebelión, el 14 es 10 tribulación y 4 la criatura, el 14 es tribulación de la criatura. Por eso hablamos de que 14 por 3 es 42. La tribulación de la criatura en resurrección da como resultado la prueba de una vida de 40 para agregarle el 2, que es el testimonio de Dios. Estoy hablando pues en sentido retórico, en sentido metafórico, para que aprendamos que los números no solamente tienen un significado, sino que se pueden mezclar, que en ese caso es como multiplicarlos. Amén. Entonces, por favor, yo quiero que ustedes se den cuenta que para entender con claridad estas 42 jornadas, también vemos que el número 42 resulta de multiplicar 6 por 7. 6
por 7. Y por favor póngame atención a este puntito, porque aquí hay sabiduría. El número 42 se forma de multiplicar el 6 por 7. El número 6 es el número del hombre, porque Dios hizo al hombre al sexto día. Siempre la humanidad está representada en el número 6. Hermana Nuni, la razón por la cual el 6 representa al hombre natural, a Adán, es porque él fue hecho en el sexto día. Siempre la humanidad va a estar representada con el número 6 y el número 7 representa la obra de Dios, porque Dios hizo todas las cosas en 7 días. Amén. En 6 días y descansó el séptimo. Está incluido, en la obra de Dios está incluido el descanso. ¿Ok? Entonces usted ahí ya vio cómo se saca el número 6, cómo se saca el número 7. Y a eso es lo que los estudiosos le llaman heptamerón. Heptamerón con H al principio. Heptamerón, porque son 7 días. Heptamerón son los 7 días de la creación. Por eso se habla también de 7 trompetas, se habla de 7 copas, se habla de 7 sellos, se habla de 7 iglesias, se habla de 7 bienaventuranzas. Entonces nosotros podemos ver con claridad el número 777, ¿ok? Por muchas partes de la Biblia usted encuentra el número 7 mostrando a Dios o mostrando que la obra de Dios es completa en el número 7. Por eso se llama plenitud. Ahora, 42 es 6 por 7. O sea, la suma de estas jornadas, que es 42, es como decir el trato de Dios con el hombre. El trato de Dios con el hombre. Ahora, notemos pues, porque en estos tratos de Dios con el hombre hay 7 grupos de jornadas. 7 grupos de jornadas de a 6. 7 grupos de jornadas de a 6. 6 jornadas, 6 jornadas, 6 jornadas, 6 jornadas, 6 jornadas. 7 grupos de 6 nos van a dar 42. Ok. Entonces, como ya hemos hablado bastante, quiero en esta mañana que te quede bien claro porque te voy a hablar de los 7 grupos. Son 7 grupos de 6. O sea que Dios usó 6 jornadas en cada grupo. Entonces ponle atención pues, porque vamos a ver primero 4 grupos y luego 3. 4 grupos y luego 3. Mira pues, el primer grupo de las jornadas, la jornada de los niños. Ese es el primer grupo, o sea que son las primeras 6 jornadas. Nunca se te olvide. Por eso te lo estoy enseñando con calma, te lo estoy enseñando tranquilo. No se te olvide, hay 7 grupos de 6 jornadas para identificar el trabajo de Dios en nosotros. El primer grupo es de niños, y no estoy inventándomelo yo. Así como te comprobé que 1 Corintios 10, del 1 al 14, te presenta 19 jornadas consecutivas una tras otra, en ese hablar de Pablo, ahora vamos a analizarlo a la luz del hablar de Juan. Niños, el primer grupo, o sea, las primeras 6 jornadas que son Ramesés, Sucot, Etam, Piairot, Mara y Elim. Recuérdate que cada una de ellas hay que explicarla con todos los detalles porque esas jornadas sucedieron en el pueblo de Dios y tienen significado espiritual para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento. Cada una de esas 6 nos muestra lo que nosotros practicamos en nuestra niñez espiritual. Y por eso es que yo insisto
Y le digo a todos los hermanos pastores y siervos de Dios que enseñan la palabra, que a los hermanos cristianos niñitos en Cristo se les pueden enseñar las primeras 6 jornadas. Pertenecen a la niñez espiritual. Pero si usted como siervo de Dios no lee cada una de esas 6 jornadas, qué significa su nombre y qué sucedió en cada una de ellas, va a ser para usted muy difícil explicar que esas jornadas solo marcan cierta etapa de un cristiano niño. Yo le doy gracias a Dios, hermano, porque al estudiar estas 6 jornadas, nosotros descubrimos qué es salir de Ramesés para entrar a Sucot, porque es importantísimo la salida y el acampar. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros salimos de Ramesés y acampamos en Sucot, lo cual significa que inmediatamente después de aceptar a Cristo, nosotros debemos estar conscientes de los tabernáculos. Sucot es tabernáculos. Hasta es una fiesta judía que se llama la fiesta de los tabernáculos, indicándonos a nosotros que después de salir del mundo y aceptar a Cristo, lo primero que un cristiano debe saber es que es pasajero en este mundo, porque Sucot, que es tabernáculos, se refiere al cuerpo humano, al cuerpo físico. Nosotros somos tabernáculos, nuestro cuerpo es un tabernáculo que transporta la vida de Dios que Dios puso en ella. Luego estamos en la puerta, en Etam. Allí aprendimos al estudiar Etam que estamos a la puerta de una experiencia diferente y hasta aprendimos que somos despreciados por nuestra familia por haber aceptado a Cristo. Ese es el tercer punto. Luego desarrollamos Piairot, etcétera, etcétera, para llegar a Elim. En Elim hay 70 palmeras y 12 fuentes, lo cual al unirlo al Nuevo Testamento se refiere a los dones, se refiere a los apóstoles y a los dones del Espíritu como las fuentes que fluyen, porque eso dijo el Señor del Espíritu que habrían de recibir. Entonces, por favor, please, ponga atención, hermano. Cuando tú te quedas en estas jornadas, tú te quedas dando vueltas en el desierto enseñándole a los niños. La etapa más elevada de niños son los dones espirituales, hablar en lenguas, interpretar lenguas, echar fuera demonios. Hermano, please, por favor, te estoy explicando y te ruego que seas humilde, hermano. Déjate enseñar. La iglesia pentecostal está en una categoría de niños. Niños. Si tú te quedas dando vueltas en la iglesia pentecostal, te vas a quedar dando vueltas y encerrado en la jornada de Elim. A muchos les gusta eso porque ahí se experimentan los actos milagrosos, los acontecimientos milagrosos. Solo imagínate, hablar en lenguas es un acto milagroso. Echar fuera demonios es un acto milagroso. Sí, experimentar el poder de Dios, eso es un acto milagroso. Y ahí los tiene detenidos el diablo. Y muchos creen que, ¡ay, qué gran poder! Hermano, el diablo se goza cuando uno no avanza. Cuando no ve que Pablo dice en Hebreos, dejemos ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, la imposición de manos, los bautismos, hermano, y vámonos adelante a la perfección, vámonos a la madurez. Yo no tengo pena, hermano, de que me desprecien por predicar un evangelio que dicen ellos, el hermano Carrillo no cree en el poder del Espíritu Santo. ¿Tú crees que no creo en el poder del Espíritu Santo? ¿Tú crees que no creo? Claro que lo creo. Pero cuando yo era niño, hablaba como niño, actuaba como niño, pensaba como niño. Pero aquí está frente a ti un cristiano que no siguió siendo niño.
Yo dejé las cosas de niño hace años y me proyecté a crecer en la vida de Cristo. Entonces, hermano, Dios dice que nosotros nos vayamos a la perfección. Fíjese que si usted se da cuenta, nosotros al ver estas jornadas, las jornadas de Ramesés, Sucot, Etam, Piairot, Mara y Elim, son las jornadas que corresponden a los hijitos. Son las jornadas fronterizas, donde se pasa del mundo por el atrio hacia el lugar santo. O sea que todos los cristianos pentecostales, insistiendo en los dones del poder del Espíritu, ellos se quedan dando vueltas en el atrio. No pasan al lugar santo, pero del atrio, o sea, que es el mundo, que era Ramesés. O sea, salimos de esas jornadas y esas jornadas podemos decir que son los fundamentos. Esos son los fundamentos. O sea que el arrepentimiento, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, aún la resurrección de los muertos y aún el juicio eterno. Fíjate, todo lo que se debe de enseñarle a los niños. Pero no los vamos a dejar ahí con esas enseñanzas. Yo no tengo como meta, hermano, el pentecostalismo. El pentecostalismo es solamente el inicio. ¿No ve que así empezó la iglesia? Fue la base para que la iglesia empezara, sí, levantando muertos, hermanos, sanando enfermos. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Yo no estoy diciéndote que eso es malo, pero ese es el fundamento. ¿Te vas a quedar en el fundamento? Muy bien. Vamos a hablar del grupo número 2. Ya entendiste, ¿verdad? ¿Ya entendiste el primer grupo de jornadas? ¿Lo entendiste? ¿Estás seguro que entendiste ya? Entonces, escapa por tu vida. No te quedes niño. Y fíjate que los niños son juguetes los que tienen. Todas estas 6 jornadas son como juguetitos. Usted dirá, hermano, ¿cómo? Sí, el fundamento son juguetitos. El fundamento, porque esa no es la casa. ¿Podrías tú descansar en un fundamento? Sí, pregúntale a los de la construcción. El fundamento solo es todo, como dicen allá los chapines, la torta, dice, la torta de cemento con tornillos a todo alrededor para empezar a poner madera atornillada en ellos. El fundamento solo tiene todo lo que va para el desagüe, todo lo que va a detener, todo lo que se va a construir en él. Ese se llama fundamento. Si tú vas a hacer una casa, estarías bien contento con solo tirar el fundamento y quedarte ahí contento y llegar a dormir como homeless ahí a la intemperie y de vez en cuando pasarte tropezando con los tornillos que están en las orillas de la construcción. ¿Te das cuenta? Pues el fundamento no es la meta de Dios. No es la meta de Dios. Tú encuentras la meta de Dios en Apocalipsis. Una ciudad totalmente de oro. ¡Wow! Cuyo fundamento son los apóstoles. ¿Te das cuenta? Entonces creo que sí me estás comprendiendo lo que yo estoy predicando. Esto no emociona a la gente porque esto no es para gente nena. A los niños hay que emocionarlos, hermano. A los niños, si usted quiere tenerlos contentos, tráigales juguetes, tráigales payasos, tráigale todo lo que los divierte, hermano. Ay, ellos son felices, los niños, cuando usted está ahí con ellos trayéndoles entretenimiento. Pero cuando usted quiere tratar con los jóvenes, ya los jóvenes son cosa seria, hermano. En las iglesias los jóvenes son cosa seria, hermano. A ellos no los puedes detener con juguetitos. Un joven espiritualmente hablando, hermano, ya tiene que conocer cómo vencer al maligno. Y así sucesivamente hasta llegar a padres, ¿sí? Entonces, mi amado hermano, el grupo número 2 es jóvenes
Vienen entonces ahora, fíjese, pues, porque para los jóvenes no se necesitan 6 jornadas. A los jóvenes les doblan la jornada. O sea, otros 2 grupos de 6 que corresponden a los jóvenes. Ellos comienzan con el Mar Rojo, el desierto de Sin, Dofca, Aluz, Refidín y Monte Sinaí. Ese es el segundo 6. No se te olvide. El primer 6 es Ramesés, Sucot, Piairot, Etam, Piairot, Mara y Elim. Esos son los primeros 6. Pero para un joven ya son 12. El joven tiene el fundamento de niño y tiene Mar Rojo, Sin, Dofca, ¿sí? Aluz, ¿sí? Refidín y Monte Sinaí. ¿Me explico? ¿Estás poniendo atención de verdad? ¿Te das cuenta que a los niños solo les toca 6 jornadas, pero que a los jóvenes les tocan 12 jornadas? ¡Wow! Y voy a terminar la tercera jornada y mañana vamos a seguir porque ya solo te estoy presentando el epílogo, pero mira qué fascinante. Mira qué hermoso es entender lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Porque ahora el tercer grupo jóvenes, con ellos viene 6 jornadas más. Quiere decir que los jóvenes que se están desarrollando más, podríamos decir que hay jóvenes que son como adolescentes, ellos tienen 12 jornadas, pero ahora vienen los jóvenes de high school, los jóvenes, pero estoy hablando espiritualmente, un lenguaje figurado. Jóvenes, viene el tercer grupo, Kibrot Hataba, Acerot, Ritma, Rimón Pérez, Libna y Risa. Esas 12 jornadas, que son el doble de las de los hijitos, son las jornadas que corresponden a los jóvenes, digamos a los adolescentes espirituales que van dejando de ser niños y van llegando a ser adultos. Pero los jóvenes que no son tan niños, pero tampoco son tan adultos, a veces parece que avanzan y a veces parece que retroceden. Son el doble de las jornadas de los jóvenes en relación con las de los hijitos. Y como me quedan todavía unos minutitos más, entremos al cuarto grupo. Solo 4 grupos vamos a estudiar hoy, pero usted sabe que en esos 4 grupos tenemos 1, 2, 3, 4 grupos de jornadas de 6. Entonces, hablando ya de los padres, usted se va a dar cuenta que los padres tenemos que cubrir 24 jornadas. Los padres. Ahora viene que para los padres, fíjese, para los niños son 6 jornadas. Para jóvenes y adolescentes o adolescentes y jóvenes, el doble de jornadas. Ahora, para los padres, es el doble de niños, adolescentes y jóvenes. A los padres les tocan 24 jornadas. Después, o sea, las jornadas de los padres, el doble de 6 es 12 y el doble de 12 es 24. Allí en esas 24 jornadas tenemos otra vez los 4 grupos de 6. El primer grupo de 6 desde Ramesés hasta Elim. El segundo grupo de 6 desde el Mar Rojo hasta el Monte Sinaí. Y el tercer grupo de 6 desde Kibrot Hataba hasta Risa. Luego ya comienzan las jornadas relativas al liderazgo. O sea, Seelata, Ar Shafar o Monte de Sefer, Arada, Maselot, Taat y Tara. Ese es el cuarto grupo de 6 y ese ya pertenece a los padres.
Le doy gracias a Dios que pude compartir con usted la primera parte de este epílogo, la primera parte de este bosquejo, la primera parte de este esqueleto. Se recuerda que al principiar números teníamos 42 jornadas por delante, marcándonos el crecimiento espiritual. Ahora tenemos una mirada retrospectiva y vemos que ya nos marcaron 42 jornadas y ahora entendemos que para los niños son 6, para los adolescentes y jóvenes son 12 y para los padres son 24. Así que mañana, si el Señor nos da la vida, vamos a hablar de el grupo 5, 6 y 7. El grupo 5, 6 y 7 corresponde a padres. 5 padres, 6 padres, 7 padres, porque allí es donde se cubre totalmente a todos los cristianos que realmente están madurando. Cuando se habla de los padres, se habla de los papás y los abuelos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Yo espero que hayas aprovechado este mensaje y ora por el hermano Carrillo para que el Señor nos ayude. Mañana vamos a terminar el epílogo y ya, si Dios quiere, a fin de semana vamos a empezar un nuevo libro. Vamos a estudiar otro libro de la Biblia para que Dios nos muestre el punto de vista de su corazón en cada libro de la Biblia. Ese es el objetivo, así como cuando estudiamos las 14 epístolas, nosotros pudimos conocer a través del apóstol Pablo lo que hay en el corazón de Dios en cada una de las epístolas. Luego ya vieron que hemos estudiado Génesis, Éxodo, Levítico y ahora pues estamos en Números. Oren por mí para que Dios me abra mis ojos y me diga qué es lo que tenemos que continuar estudiando. Dios me los bendiga.